Pensá un objetivo. ¿Qué querés lograr? ¿A dónde querés llegar? Juntos pensamos un plan. Es momento de darle espacio a las estrategias de negocio. Sí. Bueno, y les habíamos dicho que estamos con una invitada. Ella es Maribel Zorrilla. Hola, Maribel. Hola, Gaby. Hola. Maribel es abogada, tiene una especialización en mediación, después continuó con sus estudios en coaching ontológico y se ha abocado a los recursos humanos en el tratamiento del coaching. Y bueno, y nos empezarás contando qué es ser coach. Bueno, hola, buenas tardes. A ver, el coaching se puede, para empezar, a distinguir lo que es. El coaching es un proceso mediante el cual, que tiene implícito una metodología conversacional, ¿bien? Que mediante las preguntas, el arte del buen preguntar, esto que era lo que se denomina la mayéutica, sí. El arte del buen preguntar, la persona pasa de un estado actual a un estado deseado. Esto se hace, intervienen dos personas, el coach y el coachee, que es el cliente. Bien. Mediante las preguntas, se utilizan otras herramientas, pero la principal es la pregunta que explota en el coachee o cliente la solución a ese estado que viene a plantear. Se habla de un estado actual a un estado deseado y se habla de situación, la que trae el cliente o coachee, y no de problemas, porque no resolvemos problemas. No somos psicólogos, no damos consejos, no somos asesores, o sea, la solución a la situación que trae el cliente la decide el mismo cliente. Bien, en ese proceso. Y llega mediante ese proceso, mediante las preguntas. Llega él solo. Porque, ¿qué se dice? O sea, para aconsejar tiene un porqué. O sea, para aconsejar somos todos buenísimos. O sea, yo que hago en tu lugar, soy buenísima aconsejando. Pero el tema es que si el cliente se lleva una solución que salió de otra persona, probablemente o posiblemente no la pueda llevar a cabo, porque no fue algo que salió de él. Claro, sí. Entonces, mediante las preguntas, él mismo determina cuál va a ser el camino a seguir para llegar a ese estado deseado. Bien, o sea, a ver, yo, dueño de una empresa con empleados a cargo, sí, yo siento que tengo un problema. ¿Sí? Capaz que yo voy con un problema. Vos después me explicás que eso no es un problema, que es una situación. No, es que a lo que referimos problema es la carga emotiva que tiene la palabra problema. Sí. Trabaja mucho con PNL, con la programación neurolingüística. ¿Cómo me programo yo frente a esto? Si yo digo tengo un problema, yo ya me predispongo a que tengo que buscarle solución, a que tengo que encontrar una solución. Es distinto que yo digo tengo una situación a resolver. Eso a mí me desafía, tengo un desafío. Claro. Eso a mí me pone en otra postura frente a esto. Seguro. Exacto. Porque aparte, las personas que consultan a un proceso de coaching, pueden consultar porque tienen una situación, por ejemplo, se ganaron la lotería. Por ejemplo, en una empresa abrimos problemas. No es un problema malo. O sea, abrimos otra sucursal. Claro. O sea, es que nosotros denominamos, en el proceso se denomina quiebre. Quiebre es el que nos afecta en el fluir de nuestra vida. Un quiebre en un vidrio afecta el fluir de la luz. Claro. Bueno, un quiebre en nuestra vida afecta el fluir de nuestra vida. Esto significa que la persona viene con algo que le afectó el fluir cotidiano, que puede ser algo bueno o malo. Tengo un trabajo nuevo. Seguro. O sea, es algo bueno, no tenemos un problema. Bien, pero es una situación. ¿Qué es lo que pasa? El proceso de coaching se da en distintos ámbitos. Hago referencia a esto que me estás preguntando vos del empresario. Se da el coaching live, que es el de vida, que es el que viene la persona, el coaching deportivo, coach musical, y el coach organizacional es el que, por el que yo vine hoy día, que es el que tiene que ver con el potencial de los colaboradores. O sea, es para potenciar. O sea, yo tengo una empresa. ¿En qué momento llamo a un coach? Tengo una empresa y yo me doy cuenta que el modelo que yo estoy teniendo, el modelo de los procesos, me está quedando obsoleto. Yo tengo capataz en vez de líderes. O sea, yo tengo personas que dan órdenes y que no tienen en cuenta a las personas. Yo tengo una mala comunicación. O sea,
Para todo esto, o sea, estos son indicadores de que un proceso de coaching en la empresa viene bien. ¿Cómo se hace? O sea, potenciando a los colaboradores. Porque el coach lo único que hace es acompañar a la persona a encontrar su máximo explosión en cuanto a sus habilidades. Que lo hace la persona. Ya. No es el coach el que lo hace. El coach acompaña en este proceso. Es la persona sola la que va a encontrar su máximo potencial. Bien, y ustedes lo acompañan hasta ahí, hasta que él encuentra la solución y lo pone en práctica, o hasta ahí queda y después ustedes no... No. A ver, hay distintas corrientes. Yo, por ejemplo, tenía una formadora que a mí me encantaba, que decía que los coaches somos auditores de compromiso. Ah, mira. Y eso también está bueno. O sea, si podés acompañar hasta el momento, que la persona quiera que lo acompañes. Sí. O sea, encontró una solución a la situación, una forma de llevarlo, de cambiarlo, de hacerlo, de gestionarlo, de planificarlo. ¿Podés seguir o no? ¿Podés seguir auditando a lo mejor? Hay otras corrientes que te dicen que no tenés por qué ser el auditor, pero a lo mejor un acompañamiento también sirve. Ahora, te hago una consulta. ¿Esto se hace acompañando al líder y también puede hacerse acompañando a cada uno de los miembros de la estructura o solo el líder? No, es como lo decidan. Siempre cuando se contrata un proceso de coaching en las empresas, son los líderes los que deciden. En realidad, los dueños de las empresas son los que deciden cómo se va a hacer. O sea, a lo mejor se quiere fortalecer los liderazgo de la empresa, entonces se trabaja con los líderes. Claro. A lo mejor no, a lo mejor se quiere para todos los colaboradores. Entonces se trabaja. Lo que tiene el proceso de coaching, que tiene que tener en claro todas las personas, que es un proceso confidencial. Al ser un proceso confidencial, entonces decís, bueno, ¿cómo trabajamos con los colaboradores? Bueno, hay una forma de trabajar con los colaboradores. En el proceso, por ejemplo, si la empresa se detectó mediante un sondeo, se detectó que los problemas son problemas de liderazgo, de manejo de equipo y de gestión de tiempo. Bueno, entonces se van a trabajar estos temas en los encuentros de coaching. ¿Qué pasa? En el encuentro de coaching con los colaboradores pueden saltar temas personales, porque trabajamos con personas, con seres humanos. Entonces estas personas pueden estar atravesando, por ejemplo, una enfermedad de un hijo, un proceso de separación, distintas cosas. Entonces se tratan, siempre y cuando sabiendo que, bueno, si somos 5 los encuentros que tenemos con este colaborador, decimos, bueno, este encuentro vamos a tratar este tema personal, pero los siguientes se van a tratar los temas relacionados por los que yo he sido contratado en esta empresa. Por otro lado, cuando se hace la devolución, porque vos al gerente, al dueño, tenés que hacerle una devolución. La devolución que se haga tiene que ser leída por el colaborador que hizo el encuentro. Bien, y aceptada. Bien. Exacto. Bien. Porque si no, se está transgrediendo la confidencialidad de la persona. Y esto hace a que los colaboradores se abran y sea limpio el proceso, porque si yo creo que a la persona que yo le estoy hablando y le estoy contando que tengo problemas con mi jefe, que tengo problemas con mi supervisor, que es una persona que no me saluda, que es una persona mal llevada, que es una persona, y yo lo cuento, entonces se pierde toda la confianza y no se puede hacer nada. El tema es la confianza con los colaboradores, que al principio cuesta más, pero después se va dando, si se respeta siempre esto. Bien. ¿Ese proceso también se da con todo el equipo? A ver, más allá de las entrevistas personales y de que cada uno tenga su espacio. ¿Con todo el equipo también? Claro, se puede dar. El coaching en la organización se utiliza desde la selección del personal. Puede haber un especialista en recursos humanos en el tema de selección de personal, de recluta de personal, y tener un coach al lado para que se evalúen también las habilidades, que a lo mejor en la selección de personal se ven los conocimientos, se ve el título, se ve la experiencia que ha tenido la persona en un puesto similar, pero las habilidades frente a la presión, frente al trabajo en equipo, también se puede, desde ese momento se puede ir viendo, y también se puede hacer mediante capacitaciones, y eso ya se hace en equipo, mientras mediante actividades, los outdoor que se hacen afuera, fuera de trabajo, fuera de los lugares de trabajo, o sea, se pueden hacer en equipo, en grupo, individualmente. Eso lo decide de acuerdo a las necesidades de la empresa. Bien, buenísimo. Como para dar un ejemplo y bajarle a los señores que nos están escuchando, que seguramente ya van manejando, saliendo de la empresa rumbo a la casa a almorzar, es como un Pep Guardiola en la empresa. Este gran entrenador español que maneja equipos y que los saca ganadores.
Acá también en la Argentina también tenemos varios coach que han metido a los equipos de fútbol. Y es justamente lo que hacen, es lo mismo, pero entrar a la empresa y transformar con este proceso en resultados positivos la producción o las ventas o lo que sea que haga la empresa. Ahora contame cómo se ensambla esto de ser coach con tener un asesor, por ejemplo, en la empresa. Nosotras, como consultoras de comunicación, vamos a las empresas a hacer consultoría en comunicación. ¿Cómo acompaña a un coach en ese proceso? Bien, a ver, la diferencia la estás diciendo vos. Los coaches y los asesores, el asesor es un experto en el tema. Bien. Por ejemplo, el especialista en marketing, el licenciado en comunicación, es un experto en el tema. El asesor financiero sabe del tema. El coach no tiene que saber necesariamente de qué es el trabajo en la empresa. O sea, por ejemplo, no necesariamente un coach, el coach de Messi, de hecho no necesariamente, no, seguro que no, juega como juega Messi. O sea, la habilidad la tiene Messi. Seguro. El coach trabaja sobre las habilidades, sobre el potencial, esas habilidades, que las tiene la persona, las tiene la organización. Lo primero que hace el coach cuando entra a una organización es descubrir los diálogos, las conversaciones que hay, que son conversaciones internas y las conversaciones públicas. Las conversaciones privadas que se tienen, que por ejemplo son: con este líder no se puede trabajar, la parte de venta no hace esto, la parte de abajo de administración no hace aquello, o sea, todas estas conversaciones que hay, conversaciones públicas, que son entre grupos disminuidos, no todos los grupos, y las conversaciones privadas que tiene cada individuo. Ver cómo se pueden exteriorizar esas conversaciones y trabajar también el conflicto. Llegado el caso del conflicto, trabajar en el conflicto. Bien, yo recuerdo un caso en el que uno se siente sobrepasado en el tema de la comunicación. A ver, tenemos que ordenar los procesos de comunicación dentro de una empresa, pero las conversaciones que hay que tener es donde uno dice: hasta acá llego. O sea, no puedo ir y tener conversaciones con respecto a qué con la gente. Solo escucharlos en una pequeña encuesta de percepción del clima laboral y listo, y nada más. Entonces ahí es donde hace falta la otra pata, digamos, ¿no? La del coach que realiza con pertinencia estas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, yo uno de los ejemplos es: si vamos a hacer una encuesta, por ejemplo, de clima, primero determinar el momento que vas a hacer la encuesta de clima. Es fundamental el momento que vas a hacer la encuesta de clima. O sea, si vas a hacer la encuesta de clima con todo el conflicto de las facturas, cuando llegan las facturas de gas, la encuesta de clima te va a dar mal, estén bien en la empresa o no. O sea, porque las personas son individuos que no pueden separar y queda fuera de la empresa el papá o el sustento de la familia de la persona que entra a la empresa. Seguro. Entonces están atravesados por esos problemas. O sea, y mucho más si es fin de mes o es principio de mes dentro de la empresa. Exacto. Entonces hay que tener en cuenta bien cuando se hace, hacerse un estudio cuando se hace la encuesta de clima. Lo otro, si yo voy a analizar el clima laboral también, si yo voy a hacer una encuesta de clima laboral, también lo primero que hay que tener en cuenta al momento de hacerlo, que es lo que se habla con los gerentes o con los dueños, es qué voy a hacer con las respuestas. Bien. Porque si yo voy a hacer una encuesta de clima laboral y me voy a encontrar con que la gente tiene, por ejemplo, problemas con la comunicación, que la comunicación no es eficaz, no es eficiente, no llegan los informes cuando tienen que llegar, porque no saben cuándo tienen que llegar, y no hay una buena comunicación, si yo no voy a hacer nada con respecto al tema, no la hago en la encuesta. Porque si no, la gente se cansa y dice siempre es lo mismo y no contesta. Entonces lo importante es, si yo voy a decidir hacer una encuesta de clima, hacerla en el momento oportuno y también tener en cuenta las respuestas. Saber, aclararle a la persona, por ejemplo: mira, vamos a escuchar todo, vamos a ver qué se puede hacer, y respecto a estos resultados se escuchó esto. Por el momento no tenemos una solución, porque podemos no tener una solución, pero dar una respuesta a lo que la gente te está reclamando. Que puede ser, no te puedo dar una solución por el momento, pero significa te escuché, te leí. Bien. Porque eso es lo que pasa. Esa es la sensación de cuando se hicieron una encuesta de clima y no se hizo nada, después no se mostró ni siquiera los resultados en un corcho que se pone. Fue una pérdida de tiempo. Fue una pérdida de tiempo para todos. Entonces, si voy a hacer otro trabajo, ya la gente empieza a ganarse, no contesta.
Sí, más en estos tiempos en que se intenta muchas veces hacer este tipo de cosas, desde distintos profesionales. Sí. Que trajimos una psicóloga laboral, después que trajimos un comunicador para la comunicación interna, un coach. Entonces se hacen muchos intentos y por ahí es en el empleado en el que recae todo yo creo que rutina. Exacto, yo creo que lo primero que si uno va a decidir someterse a un proceso de algo, lo que sea, un psicólogo laboral, para trabajar la comunicación, licenciado en comunicación, un coach, lo que sea, se tiene que empezar con los mandos altos, dueños, gerentes y los mandos medios. O sea, ir a los colaboradores, a los empleados, con ellos a trabajar no tiene sentido, porque nada de lo que pueda surgir de ahí se va a llevar a cabo si no tenés comprometida a la gente de arriba. Seguro. Lo principal es tener comprometida a la gente de arriba. Si para la gente de arriba es una tontera lo que se está haciendo y no tiene sentido, menos lo va a agarrar un colaborador o un empleado. Sí. En realidad estamos como en una época de transición de la cultura vieja, de la empresa vieja, del dueño, del patrón, a la nueva. Y en esa transición, la verdad que sí, hemos utilizado muchísimas herramientas. Siempre ahí, le traigamos algo a los empleados para que ellos cambien. Sí. Recién estamos viendo que hay perfiles de empresarios que se están capacitando como líderes y recién entienden cómo funciona esta ecuación, ¿no? Pero bueno, nos queda un proceso largo, estamos en una transición. Es que es historia, y la historia nos atraviesa. O sea, la historia era hace 30 años atrás, mi abuelo o un abuelo, que era, yo doy mi trabajo en una mercancía, yo doy mis horas de tiempo en mi trabajo y vos me pagás por eso. Y vos en ese pagarme podés exigir lo que sea. Hoy día van cambiando las concepciones. Entonces ahora la persona, esto de que la persona queda afuera y adentro tienen que entrar la persona productiva y producir y no tener problemas, no existe, es imposible esa concepción. Y también cambiar la concepción de que en el trabajo no se puede ser feliz, de que en el trabajo no se puede estar bien, de que en el trabajo no se puede estar motivado. A lo mejor uno me dice, no, pero en este trabajo yo no puedo. Sí, o sea, porque ese trabajo te lleva a qué, y encontrar en la persona a qué te lleva a esto. Para eso hay que conocer a los colaboradores y hay que hacer un trabajo de personal con cada colaborador. Primero, obviamente, trabajando con los líderes, pero después, los otros días en la facultad, por ejemplo, me preguntaban, yo decía, uno de los temas es que tengan la camiseta puesta de la empresa. ¿Cómo se logra? Me decían. Porque obviamente cuando una persona entra a la empresa, lo primero que quiere hacer es saciarnos sus necesidades básicas. Cuando ya con sus sueldos sacian sus necesidades básicas, empieza la desmotivación. Y algunos te dicen la motivación es algo intrínseco o extrínseco. Es de los dos. La motivación es intrínseca de la persona, pero también es extrínseca. Entonces, ¿cómo haces que tenga la camiseta puesta? Y bueno, hay premios que no tienen que ver con la plata o con lo económico. Es con conocer y con demostrarle a tu colaborador que vos lo ves, el productivo a vos te sirve y el productivo también le sirve a él. Y premiar esas cosas conociéndolo. Porque hay veces que decís, bueno, vamos a poner de premio, acá yo digo, vamos a poner de premio la entrada para River Boca. Y a ver, a vos no te interesa la entrada para River Boca, a vos no te interesa la entrada. Entonces, bueno, a ver cómo conozco yo a cada colaborador y ver qué es lo que lo pondría contento. O sea, ver a lo mejor en la mayoría qué es lo que los pone contento y premiar y hacer que con pequeñas cosas el colaborador se ponga la camiseta de la empresa. Bien, como ponerse la camiseta, a ver, quienes nos están escuchando por ahí, si vos nombrás algunas situaciones, y no problemáticas, situaciones que surgen en la empresa, pueden identificar que también la tienen ellos en su empresa y poder necesitar este tipo de recursos. Nombranos, por ejemplo. Por ejemplo, yo en la empresa que estaba, una diferencia grande en las áreas. Y echarse las responsabilidades, no hacerse cargo de los errores, porque bueno, la cultura de la empresa a lo mejor hacía que no se hicieran cargo de los errores, porque eso también se tiene que trabajar, cómo me hago cargo del error yo, y esto lo hicimos mal, esta área. Bien. Entonces, y tirar la pelota fuera de la cancha, y esto es responsabilidad de administración, no, esto es responsabilidad de venta, no, esto es responsabilidad de producción. No, es lo que más pasa, ¿no? Es cuando uno como usuario se queja, no, te paso con el área que tiene incumbencia, ellos, o sea, nosotros nada que ver, es como que tampoco te lo podemos solucionar. Creo que es uno de los problemas que más pasa. Es sentir que que se hunda otra área y creer que no se hunde el barco entero. O sea, claro, ver el agua, que está entrando el agua por esta área, por esta parte del barco, y que no va a llegar a la tuya. Somos un barco y el barco se hunde entero. O sea, no
no se salvan secciones. Eso es lo que la gente tiene que entender, y es una forma de ponerse la camiseta y de trabajar en equipo. O sea, si hay un área que está funcionando mal, bueno, a ver qué podemos hacer como equipo para que esta área no cometa este error y yo pueda vender más, por ejemplo. Bien. Cuando una empresa atraviesa problemas, a ver, tuve un caso en que un líder tenía 5 mandos medios que tenían problemas personales entre ellos. Problemas personales, no tenían nada que ver con la empresa. ¿También se maneja esto desde el coach? Lo que pasa es que sí, los problemas son personales. O sea, está bien que pueden ser derivados de la misma, el quehacer de la empresa, o puede ser de afuera. Sí. Me miró la mujer, no sé. Sí. Pero por lo general, por ejemplo, hay empresas donde juegan al fútbol los compañeros y juegan al fútbol y el viernes llegan y se metieron una patada y vienen sacados. Se matan porque en el fútbol se mataron, o porque por lo general los problemas son personales. Esto es la forma de atravesar los conflictos en la empresa. Los conflictos nosotros tenemos como, ha ido evolucionando también como todo, la tendencia del conflicto era antes evitarlo, levantar una alfombra y meterlo abajo de la alfombra y no hacernos cargo del conflicto. Eso era lo mejor en cuanto a la solución del conflicto. Hoy el conflicto se naturaliza. Es más, si tenés buenos líderes, tienen que generar el conflicto. ¿Para qué? Para ver cómo se resuelve. Porque lo importante del conflicto ahora no es la causa ni lo que lo originó, sino cómo lo atravesamos y cuál es la solución que vamos a tener. Perfecto. Y la solución que sea duradera. Pero esto también se aprende. Cómo se maneja el conflicto. Esto viene de la casa también, ¿no? Los manejos de los conflictos. Y lo que pasa es que en la casa, ¿qué es lo que te decían cuando las chicas? No pelees. No te pelees con tu hermano, no te pelees en la escuela, no te pelees, y nada más, no te pelees. No, a ver, nos vamos a pelear. O sea, es de la condición humana, el conflicto es natural de la condición humana. Entonces, bueno, me voy a pelear. Bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Maribel, una pregunta. Cuando a vos te contratan para hacer este trabajo de coaching, ¿cuánto? Yo sé que tiene que ver de acuerdo a cada situación que vas a trabajar y que vas a tratar, y también la gente que está involucrada, pero ¿cuánto tiempo más o menos se dispone como para poder trabajar desde que empieza hasta que se llega y ayudas a que se llegue a una solución? Y lo que pasa es que obviamente depende de las situaciones, de la cantidad de gente que tenga la empresa, porque de la cantidad de gente con la que se quiera trabajar. O sea, si son mandos medios, si son... Pero yo mínimo, para mí mínimo, en un proceso tenés 3 meses. Mínimo. Un mes de diagnóstico de todos los conflictos, los problemas, las situaciones. No hablemos de conflictos, porque a lo mejor no hay conflicto. Son situaciones. Un mes y medio a lo mejor de trabajo en capacitaciones, en entrevistas de todo este tema, y a lo mejor un mes o medio mes para auditar un poco las evaluaciones y ver cómo están funcionando con eso. Que a lo mejor no tiene que ser seguido, a lo mejor puede ser dejas pasar un tiempo y después volvés para hacer una evaluación de desempeño, de cómo ha sido todo el proceso. Bien, y desde tu experiencia, ¿cómo han tomado, sobre todo los colaboradores, ¿no? Los que no los que toman la decisión, sino los colaboradores, ¿cómo han tomado esto de este trabajo de coaching desde tu experiencia? Más allá de que lo que contabas recién, que a veces se hace mucho y después los resultados quedan dormidos en un cajón. Exacto, depende de la historia de la organización. Depende de la historia de la organización, pero sobre todo también tenés que conseguir una complicidad con la persona, y eso se consigue mediante los encuentros. El rapport, que se dice, el rapport es la conversación que tenés en el encuentro. Bien. Buenísimo, bueno, muy interesante el tema. Súper interesante. Vamos a irnos a la tanda, no antes sin recordarles el WhatsApp 264-460-7022, que nos pueden escuchar y ver en www.likefm.com.ar, y darle me gusta al colaboratorio, y allí está colgado todo lo que hacemos, así que lo que quieran mirar y participar del sorteo de la consultoría también lo pueden hacer por allí. Vamos a seguir en el próximo bloque. Bien, antes de irnos al próximo bloque, que Maribel nos cuente si alguien está interesado, cómo se contacta con ella. Bien, el teléfono es 264-441-2338. Y en el Facebook Maribel Zorrilla. Bien, perfecto. Buenísimo, entonces vamos a la tanda. El Colaboratorio. Todos los lunes de 14 a 15 horas. Por Radio Light.